Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. Hoy vengo con un nuevo capítulo acompañada acá con la doctora Julia Guarrera. Un placer tenerla a ella aquí. Vamos a hablar un poquito del nuevo paradigma en salud. ¿Cómo estás, Juli? Yo estoy óptima. Acá no se puede ver, pero estamos viendo el mar. El tema de la luz nos pusimos en contra, pero estamos muy En el bien. paraíso. En el paraíso. Estamos tomando mate, haciendo grounding, tomando sol. Todo lo que hay que hacer. Todo lo que hay que hacer. Y después de entrenar, venimos a entrenar. Venimos a entrenar y en ayunas, tomamos los suplementos, hacemos todo lo que hay que hacer. El estilo de vida de la doctora Guerrera y Oviedo. Bien, hermoso, me encanta. Bueno, Juli, quiero que hablemos un poco. Primero quiero que te presentes. Yo creo que ya todo el mundo te conoce porque, Todo el porque ella es influencer, influencer de la salud. Entonces, pero quiero que te presentes, contá un poquito sobre vos y qué te trajo hasta acá. Hasta acá Ibiza es más largo. Bueno, yo soy Julia Guarrera, soy anestesióloga. Y durante la pandemia me encontré como con una crisis importante con respecto a la especialidad, con respecto al estilo de vida que estaba llevando y con respecto a el tipo de medicina que estaba ejerciendo. Entonces empecé con un pico de estrés y con muchos síntomas que me llevaron a empezar a utilizar otras estrategias dentro de lo que es la medicina. Ahí conocí la medicina funcional y empecé a aplicar en mí lo que estaba aprendiendo y me di cuenta que era lo que me estaba sanando, me estaba ayudando. Además empecé a meterme todo en el mundo espiritual, obviamente, porque cuando uno toca a fondo busca herramientas desde lo espiritual. Y me costó, pero finalmente decidí dejar de hacer anestesia y dedicarme a hacer medicina preventiva. Así que bueno, ahí empecé con medicina ortomolecular, con suplementación, y hacía sueroterapia. Y bueno, hace 2 años emigré, ahora estoy viviendo en Ibiza. Fui buscando el estilo de vida que quería alcanzar, vivir en el mar, ir a yoga caminando al lado del mar, comer la comida que me gusta y me hace bien, entrenar, dormir bien, usar luz roja y hacer todo lo que no hacía cuando era anestesióloga. Pero bueno, fue todo un proceso casi de 5 años hasta hoy. ¿Qué sentís vos? Yo te voy a contar un poquito también mi proceso, pero ¿qué sentís vos que fue como el punto de quiebre? Cuando un momento que recuerdes que hayas dicho, hasta acá, basta, no quiero esto para mi vida. Yo hacía guardias los domingos. Bueno, anestesia lamentablemente es una especialidad que es linda, es dura y tiene mucha guardia. O sea, es así, es como terapia intensiva, como que no hay opción de evadir la guardia porque alguien tiene que estar. Y ya las guardias me resultaban muy duras. Yo empecé con un cuadro como símil ataque de pánico escénico frente a una complicación que tuve en quirófano. Cuando ya la pandemia estuvo un poquito más tranqui, se empezaban a operar cirugías programadas. Tuve una intervención quirúrgica que se complicó y yo volví a mi casa y estaba con la frecuencia cardíaca por las nubes. Y ahí me empezó a pasar que cada vez que entraba a quirófano, que era todos los días de la semana, cada vez que entraba a quirófano estaba con palpitaciones. Bueno, ahí acudí a la respiración y qué sé yo, y me empezó a pasar que ya las guardias no las toleraba, que me daba dolor de panza, que estaba con acidez, que no podía comer, que había bajado de peso, que no toleraba de verdad ni el agua. Era un desastre mi salud y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, claramente mi problema en este momento es la especialidad, mi trabajo es mi día a día. Es como no poder dormir en mi casa, no poder comer, estar estresada, estar viendo gente muy deteriorada de salud. Y ahí también me pasó que empecé a entender que quizás tenía un propósito distinto, ¿no? Que de ahí sale como mi frase que siempre digo, de que me di cuenta que no, mi propósito no era dormir pacientes para que no sientan dolor, sino despertarlos para que aprendan a vivir mejor. Como que me encontré con, che, me pasó a mí, es mi experiencia, seguramente le pasa a más personas que están en la misma que yo, lo tengo que comunicar. Y fue algo como que se fue dando solo, con mucha conexión con lo espiritual, porque me costó un montón, o sea, yo tenía miedo de dejar anestesia. Y tenía mucho prejuicio de la afuera también. ¿Cómo vas a dejar de hacer esto? Como no. Y fue re difícil, pero lo agradezco porque, bueno, estamos acá. Creo que a mí también me pasó muy parecido. Yo en la pandemia vivía en Tucumán en ese momento porque Mauri, mi ex esposo, era de ahí, entonces terminamos la especialidad y nos fuimos a vivir a Tucumán. Y en ese proceso llegó la pandemia y todas las unidades coronarias, yo trabajaba en unidad coronaria, se transformaron en COVID y entré en un burnout tremendo, o sea, también hacía muchas guardias
Y a mí me pasaba parecido a vos el síntoma que acá me parece como súper interesante recalcar que cómo el cuerpo nos habla, ¿no? Cómo el cuerpo empieza a decir, che, acá no, basta. Lo que pasa es que cuando estás Sí, en automático no lo registrás. Yo creo que todo el mundo lo percibe, sí, pero no te das cuenta que es un mensaje. Es solamente cuando te bajás un toque y decís, no, no, claramente hasta acá toqué sí. fondo, te das cuenta que el cuerpo te está hablando y ya después no podés, ya todo el tiempo te das cuenta que el cuerpo te habla, entonces tomás decisiones en función de lo que expresa tu cuerpo. Pero la mayoría de las personas tienen una desconexión del cuerpo tan grande que no se da cuenta de eso. Total, porque en ese estado entras en un modo supervivencia que yo también estuve ahí en esa ansiedad o ese estado de alerta casi permanente y de no poder dormir, lo que te pasaba a vos, como sentía que mi cuerpo me estaba diciendo no, por acá no, y me pasaba esto como símil ataque de pánico, símil una crisis de ansiedad antes de tener que ir al hospital. Y ahí también entré en una búsqueda, empecé con una búsqueda espiritual. Me acuerdo que mi primera búsqueda o mi primer escape a todo eso fue empezar a meditar. Hice un curso de meditación, empecé por ese lado, ¿no? Como que me empecé a conectar con lo espiritual desde otro lugar, no desde la religión, entendiendo la espiritualidad como otra cosa totalmente distinta a lo que promueve la religión, sino más la conexión con uno mismo, ¿no? Con con lo que cada uno siente o con lo que cada uno quiere, con el registro de lo que te está pasando a vos mismo, ¿no? Conectar con vos mismo. Creo que la espiritualidad va más de eso. Y, y bueno, y en ese periodo de estrés, ansiedad también dije, che, que mi vida va a ser esto, porque por ahí muchas veces decís, para el afuera parece que está todo perfecto, ¿no? Que ya tenés el título, que ya tenés la carrera, que ya estás trabajando, que ya estás ejerciendo tu especialidad, que ya estás más o menos acomodada en un trabajo, pero en realidad todo eso se siente súper vacío. Como no sentís que no es que hay algo que de todo eso que te dijeron que era por ahí, pero que en realidad no es lo que estás, no es lo que querés o no es lo que elegís, ¿no? Y por ahí muchas veces me pasa de que me llegan personas a la consulta que son médicos y que los veo como en ese espejo de están en esa situación y en ese momento te puedo asegurar que crees que no existe otra posibilidad, como que estás condenado a esa vida. Y en realidad cuando te empezás a conectar con vos y te empezás a escuchar y empezás a ir a hablar con tu alma, cuál es el lenguaje, qué es lo que te está queriendo decir, aparecen infinitas posibilidades, ¿no? Como vos entraste en el mundo de la medicina ortomolecular, la medicina funcional, a mí también me pasó muy parecido. Empecé por esa vía como queriendo incorporar todas esas cosas para mí, para mi propio bienestar, porque la estaba pasando muy mal y después dije, no, chau, esto lo tengo que llevar a mi práctica profesional, lo tengo que llevar a la consulta. Y así entré en un universo que para mí no se termina más porque cada vez voy profundizando más y cada vez voy aprendiendo cosas nuevas y es una medicina totalmente distinta a la que aprendí en la facultad, en la especialidad, pero creo que como que el mensaje más importante que podemos llegar a dar es que si hay un profesional de la salud o alguien que esté en un trabajo que no le resuena o que se siente que se está muriendo ahí, creo que el camino es conectarse con uno mismo, empezar a escuchar el cuerpo y abrirse a las infinitas posibilidades de que existen mil maneras de hacer las cosas, ¿no? Cómo lo sentís vos eso? De la misma forma, porque en algún punto uno de los principales miedos que uno tiene es la parte económica. Y bueno, sobre todo la especialidad que yo hacía es una de las mejor remuneradas en general, al menos en Argentina, y el comentario de todos era como, cualquiera lo que vas a hacer, no entendés nada. Pero bueno, yo creo que el que hace lo que le gusta en algún punto el rédito económico llega. Y por ahí no es el mismo que ganaba antes, pero yo, nada, ya soy rica, vivo enfrente al mar y puedo venir con mi hermana y con una amiga a tomar mate y grabar un podcast. O sea que hace 5 años atrás eso no lo tenía, pero ni en mente. Pedirme vacaciones era un suplicio. Sufría por pedirme y después tener que cubrir. O sea, era un bajón. Y lo que me pasa mucho es que muchos colegas anestesiólogos me escriben para decirme que me admiran, que cómo lo hice, o que están en ese proceso. Y la verdad que alguien lo tiene que hacer, Sí. obviamente. Lo que pasa es que hay gente que lo tolera más y hay gente que lo tolera menos. Yo me di cuenta que no era mi mundo, ese espacio ahí oscuro y con tanta, sí, oscuridad es la palabra. Y además
empezar a ver, igual vos te debe haber pasado también trabajando en lo que es cardiovascular, que es como la causa de muerte a nivel mundial, que la gente está muy deteriorada y que no existe la palabra prevención, pero porque lo que nos enseñaron y lo que aprendimos en la facu nosotros es a detectar un síntoma, hacer un diagnóstico de enfermedad y tratar eso con fármacos. No existe la prevención, no existe, o sea, que se puede tratar con hábitos una patología que te dan al toque un fármaco. Pero bueno, es un cambio de paradigma, por eso hablamos del nuevo paradigma. En donde también se incluye mucho lo que es la medicina frecuencial, lo que es las constelaciones, lo que tiene que ver con lo emocional, pero puro y duro. Y bueno, yo siento que lo que hablábamos ayer no es que el metal pesado no te puede dar un cáncer, pero estamos seguras de que lo emocional te puede enfermar mucho más. Es un conjunto, en la medida que uno va metiéndose cada vez más en las profundidades de lo que implica el bienestar. Obviamente si te estás trabajando emocionalmente no comes comida chatarra. Si estás entrenando, o sea, es como todo un plus que uno va de a poquito, escalón a escalón, subiendo, y de pronto estás en un lugar en que decís, chan, estaba 3 metros bajo tierra, pero bueno, podés subir. Pero creo que tiene que ver con la decisión de cada uno y la conexión. Hay gente que prefiere estar en automático y nada, no lo juzgamos, pero la idea también de nosotras era poder transmitir que se puede. Se puede. Con paciencia, no es de un día para. O sea, si hace 5 años a vos te decían que ibas a estar acá, no te lo imaginabas. Yo me abrí registros varias veces y fue una de las herramientas que a mí me ayudó mucho a tomar decisiones porque era como inseguridad, miedo a, y los registros siempre me tiraban que tenía que tomar la decisión. Y bueno, agradezco haberlo hecho porque, nada, estamos acá. Total. Así que Hermoso, sí. A mí me pasó muy parecido también. Hoy miro para atrás y como que no puedo creer todo el camino recorrido y todo el proceso que viví, que tiene momentos de mucha incertidumbre, tiene momentos de, che, la estaré cagando y me la estaré remandando por irme por este lado que no, porque no tenés evidencia. Yo te conocía a vos a través de las redes sociales y era como mi mundo, la mayoría de mis colegas estaban todos en el mundo de la medicina tradicional, trabajando ya en sus consultorios, con sus estudios complementarios, con su circuito ya armado, y yo estaba yendo y probando y viendo cómo me salía o cómo iba por esta vía que era totalmente diferente a lo que para donde iba todo el mundo, ¿no? Me sentía un poco la oveja negra al no sé principio. ni cómo te conocí, no me acuerdo. A través de Instagram. Sí, no, sí, ya sé, pero no me acuerdo en qué contexto llegaste. Y yo te comenté un reel de Instagram que hablaba de colesterol. Ah, y te vi ahí y dije, Y ahí listo, no. es mía. Y ahí machamos. Y como en Tinder. El Tinder de Instagram. No, hermoso, hermoso eso. Y bueno, esto que traes como me parece re lindo porque a mí me sirvió mucho empezar a buscar espacios o conectar con gente o personas que estuviesen en la misma para traer a mi mente la evidencia de que era posible, ¿entendés? Y generar red. Y ahí fue que hice tu curso de suplementación oral, después empezamos a trabajar en equipo, después ahora estoy en tu mastermind de Ágora, que son todos médicos del nuevo paradigma, como metida en ese universo de, che, mirá, si todas estas, porque la mayoría son mujeres, si todas estas mujeres que se matan trabajando, que son súper fuertes, que de hecho nosotras somos de ese perfil también, ¿no? Están pudiendo crear un negocio en paralelo o pudiendo crear su consulta privada en paralelo para salir de ese mundo del paradigma viejo en la medicina. Es como decís, claro, yo también puedo, ¿entendés? Yo tomo esta energía, esta frecuencia de estos espacios que me sostienen y que cuando dudo, cuando la flaqueo, como que voy ahí y digo, no, mirá. Alguien lo hizo. Alguien lo hizo, alguien lo está haciendo y como todo es un proceso, obviamente, pero la verdad que estoy muy, muy, muy agradecida y cada vez me siento más alineada en mi consulta, por lo menos el tipo de medicina que yo quiero hacer, ¿no? Y cada vez voy hacia más coherencia todavía, ¿no? Porque esto que traes vos de la emocionalidad y del trabajo de mindset y de mentalidad y de... Si vos no aprendés a gestionar eso, si no sabes leer tu mente, si no sabes gestionar tus emociones, todo eso te lleva como barrilete y vivís en un estado de alerta y de supervivencia y de estrés 24/7, porque una persona que no sabe gestionarse o que no sabe gestionar sus emociones y no entiende cómo le habla la mente, todo eso termina impactando en el cuerpo, ¿no? Y es algo que lo vemos mucho en las consultas, como personas en estado de cortisol alto todo el tiempo.
fatiga adrenal, y tiene mucho que ver con esto, con la falta de esa gestión, que la medicina tradicional, vos vas a la consulta, siento palpitaciones y te dan un beta bloqueante, no es que van y te indagan a ver cómo está tu vida, tu estrés, qué estás haciendo, No, cómo estás no. gestionando, cómo estás durmiendo. Imagínate que mi síntoma fue algo cardiovascular y que se perpetuó en el tiempo y me estudié hasta por los codos y fui al cardiólogo y me quería meter en hemodinamia porque no entendía, porque yo tenía palpitaciones cuando todos los estudios daban bien y ahí fue que dije, no, pará, claramente esto es la cabeza, es una señal, es un mensaje. Nada, fue muy loco asumir que no era algo orgánico, sino que mi cuerpo me estaba haciendo como tipo un sopapo, que el síntoma igual ha perdurado, nada más que yo empecé a tomármelo de forma distinta y entendiendo que no es que me voy a morir porque tenga la palpitación, que igual es un momento feo, pero es, no sé, como una persona que tiene, no sé, una enfermedad autoinmune, que cuando está pasando un momento más difícil emocional quizás se exacerban los síntomas, cuando está más tranquilo y conectado la enfermedad. Es como siempre que te está ahí para llamarte, ¿no? Como que empezás a entenderlo diferente y en vez de querer erradicar la enfermedad o el síntoma, la aceptás, la abrazás, entendés de dónde viene, pero creo que eso implica una conexión espiritual importante, que no quiere decir estar todo el día meditando, sino buscando herramientas que te vayan acercando a eso, ¿no? A lo que es lo que te pasa, cómo lo puedes resolver. Me llama igual la atención también que la mayoría de las profesionales que están en la Mastermind o que están cerca nuestro en esta situación también están pasando por este momento que pasamos nosotras. No es que una persona que está... No conozco a un médico que esté feliz 100% con lo que está haciendo. Porque en algún punto el sistema te mete en un circuito horrible de que te dicen lo que tenés que hacer, de que tus honorarios no están acordes al trabajo que vos le ponés, de que está muy desgastado el sistema de salud y los pacientes exigen por demás y no saben que detrás hay una persona que le pasan un montón de cosas, como que está muy dañado y lamentablemente la medicina privada está empezando a tomar más... Sí, más auge, pero por eso, porque la realidad es que creo que al final la medicina pública o la obra social o la prepaga es para una emergencia en la cual necesitas operarte o tuviste alguna situación en la que te necesitas internación, pero después ir a buscar un médico que te ayude a resolver un problema a la medicina, digamos, a la prepaga o a la obra social, no va a suceder, pero porque tampoco ellos, la mayoría, pueden dedicarle el tiempo que requiere una consulta de medicina funcional. Como que esto también es importante, tanto que lo he hablado en mis redes, tanto para los médicos que están cambiando el nuevo paradigma, como para los pacientes que por ahí dicen, la medicina es muy cara. Y es la cantidad de años que pasamos estudiando, la cantidad de dinero que invertimos. Y yo me pongo a hacer una suma de toda la plata que invertí en capacitación, no me da urticaria decirlo. Y no lo pienso, porque sé que es algo para formarme y para mejorar la calidad de atención. Entonces, creo que también tiene que ver con la valoración que uno le pone a lo que hace. Porque hay muchas de las integrantes de la Mastermind, gente conocida, que no puedo subir la consulta y regalan el trabajo, pero... Es así, como que también hay mucho esfuerzo detrás, ¿no? Sí, o sea, o sea, ¿cuántas guardias hiciste vos de Navidad o Año Nuevo? Sí. Yo pasé miles entre las cucarachas en el hospital. Y eso la gente que está detrás de la consulta capaz ni lo sabe. Pero bueno, hay un montón de trayectoria, de experiencia, de cosas que uno vive que hacen que uno quiera valorar también el trabajo para dar la mejor atención. Sí. Cuando dijiste Navidad y cucaracha se me puso la piel de gallina, recordando Yo ahí dormía todo. con el rayo en la mano, te lo juro, o sea, de verdad, encontré Sí. encontré un veneno chino en Mercado Libre, que eso fue lo que erradicó las cucarachas de la habitación, caminaban por las paredes, o Sí, sea, entienden que van a operarse y yo estaba en la habitación caminando con cucarachas, no comía la comida del hospital porque estaba lleno de cucarachas, o sea, nadie sabe todo eso. Sí. Lo desvalorizada y lo denigrada que está la profesión médica, ¿no? Sí. Como creer que hay un imaginario colectivo que cree que el médico es, oh, wow, el médico gana bien. No, cero. No. Está muy Muchos trabajos para Sí, poder llegar a fin sí. de mes. Una profesión que está muy bastardeada y que está muy desvalorizada y muy manipulada desde arriba, como es un sistema que está muy bien armado y que es totalmente un negocio donde el médico termina siendo el último eslabón, que es como el tonto útil que sirve a ese sistema, ¿no? De alguna manera. Pero lo que te quiero preguntar con esto es, ¿cuál sentís vos que fue tu cambio de mentalidad? O sea, ¿cuál fue el mindset que tenía la Julia de aquel momento que estaba en la guardia con las cucarachas y la Julia de hoy? ¿Qué sentís vos mirando para atrás? ¿Qué fue el proceso que tuviste que hacer o qué fue la mentalidad a la que te llevaste para tener hoy tu propio negocio y ser
ser quien sos hoy, ¿no? Voy a mirar el mar a ver si me da un poco de Interesante. información, si me cae la información. No, es que fue estar conectada con lo que me estaba pasando, que me estaba haciendo mal. No tuve opción. ¿Era eso o me moría? Me iba a morir. O sea, si seguía haciendo lo que estaba haciendo, iba a caer en una depresión profunda o no sé. La verdad que no sé qué me podría haber pasado. Pero ya se hacía insostenible. Y entonces fue ahí cuando hablé con el socio, mi marido, y le dije, che, no estoy más para hacer esto. Y ahí nos organizamos un poco a ver cómo iba a ser el proceso de dejar de hacer anestesia, ¿no? Como también por lo económico, sin duda. O sea, uno piensa en eso, no es que uno habla desde acá, y estoy en la playa. Pasaron un montón de cosas para hoy estar acá en la playa hablando de esto. Cómo nos organizamos económicamente, me quedé con las guardias de mandato, dejé lo privado. Pero muy de a poco. Pero fue eso, darme cuenta que mi cuerpo ya no me estaba resistiendo. No podía hacer más una guardia. Aparte, ya era cuando uno hace algo que no le gusta o que no le hace bien, ya te llaman para hacer, no sé, te digo una cirugía, una intervención simple como un legrado que dura 15 minutos y ya era un fastidio. Y tampoco la gente que me rodeaba tenía por qué soportar que yo esté mala onda en el trabajo. Y no era con la gente, ni era con que yo no estaba en el lugar donde me estaba feliz. Entonces, cuando ya lo sentí de esa manera, fue como, chau, me voy. Y fue un alivio. Sí, la paz. Ay, sí, sí. Es hermosa la especialidad. De hecho, preparé un post, ahora el 17 de octubre es el Día del Anestesiólogo. Preparé un post en honor a la especialidad porque realmente es esto, ¿no? Mucha gente cree, ay, porque ganan un montón. O sea, es como que se quedan en esa pavada y hay un trasfondo re duro. O sea, hablas con cualquier anestesiólogo y no hay nada que le pueda sacar esa angustia que termina sintiendo porque es muy demandante. Y aunque no hagas guardias, que son un horror, es estar siempre con la vida y la muerte ahí, pendiendo un hilo. Entra una persona joven y puede salir mal. O sea, y lo hablo con mis colegas porque hay situaciones de mucho estrés que dejas medias coronarias ahí adentro. Y bueno, es bastante duro. Entonces creo que también requiere reconocimiento y que se diga, ¿no? Todo lo que hay detrás del telón también, como que... Entonces sentís que tuviste que trabajar un poco tu valor propio, la valoración, como salir de ahí y estar hoy haciendo tu consulta privada. Sí, tuve que trabajar mucho la autoestima, la valoración personal, el salir del piloto automático, del hacer y decir, bueno, pará, claramente hay algo que no funciona. Un montón de cosas, pero sí. Y entender esto del propósito, ¿no? Que claramente alguien tiene que salir a decir que la medicina así no va, que o sea, el mundo tiene que poder ser de otra manera. No es que quiero cambiar el mundo, somos varios los que estamos en esta nueva frecuencia, por suerte. Y ahí también, este último tiempo, también me di cuenta de que lo que me copaba era atraer a profesionales de la salud, sobre todo médicos, pero bueno, no es que salco a un enfermero, un kinesiólogo, un psicólogo, no, pero digo médicos porque es lo que a mí más cercano tengo, ¿no? Lo entiendo desde ese lugar, que están en esa misma situación y necesitan como una motivación, un empujón. Despertando médicos. Despertando médicos, sí. Yo también, yo tuve que trabajar en todo este proceso, la valoración personal. Yo miro a la Ana de hoy y miro a la Ana de hace 5 años atrás, tipo en el hospital, siendo bastardeada, manipulada y digo, no hay forma. O sea, cómo tuve que trabajar mi valor propio y mi autoestima y la personalidad y un montón de rasgos, un montón de mindset para estar donde estoy hoy, ¿no? Que es súper importante, un montón de creencias limitantes que me decían que no podía, que no era posible, que era difícil salir de donde estaba. Y en este proceso fui trabajando todo eso y creo que lo más importante fue eso, fue la valoración, el valor propio. De decir, che, mi trabajo vale esto, ¿entendés? Sí, también de buscar una calidad de vida mejor, porque seguramente, digamos, o sea, tanto vos como yo, que nuestra salud fue la llamada a salir de ahí, íbamos a terminar seguramente mal, porque hay muchos profesionales de la salud que están súper burnouteados, pero a un nivel que 1000, pero no te queda otra, tenés que seguir porque es lo que te toca, por ahí no tenés tiempo, no tenés la energía, no tenés el deseo del despertar, pero un poco de lo que ahora justo sale mi libro, No más anestesia se llama. Hermoso. No más anestesia. Habla un poco de esto, de mi experiencia personal, qué herramientas utilicé para restablecer mi salud en ese momento, con el objetivo de que si alguien del público general lo lee, tome esas herramientas para restablecer su salud y si un profesional de la salud lo lee, crea que es posible hacer un cambio, ¿no? Aun cuando todo parece perfecto,
¿viste? Se puede cambiar y que sea también perfecto. Total, es animarse a dar el paso, ¿no? Como no mirar el resultado allá como a lo lejos como algo súper inalcanzable, sino ir construyendo. Yo creo que la visión de un líder, que eso hablaba el otro día con Laura Granada, mi mentora, la visión, el líder es el que es capaz de sostener esa visión que todavía no es realidad, pero que va dando pasitos día a día para llegar y que eso se haga realidad, como es seguro que va a ser así y voy con la confianza y la seguridad de que voy a crear eso que quiero crear y para eso me lidero en mi vida, me lidero en mis hábitos, me lidero con mi cuerpo, me lidero en mi mentalidad, si tengo que darle una vuelta de rosca más al valor propio, le doy una vuelta más de rosca y eso es un poco también lo que compartimos nosotras en nuestras redes sociales y lo que le transmitimos a los pacientes, porque no es solamente el universo del médico, creo que también es la forma de vida que tienen muchas personas que no se cuestionan y que viven en automático y que están en esta vorágine de estar pasándola muy mal y no pudiendo conectar con el disfrute, o porque la vida es hoy, es minuto a minuto. Lo que pasa es que creo que por un lado está bueno que nosotras lo experimentamos, entonces no hablamos desde el o sea, yo la pasé mal, te puedo decir tranquilamente todo y creo que desde esa experiencia también muchos de los consejos o los aportes que le doy a los pacientes que llegan a la consulta o incluso gente que me escribe por Instagram que no es paciente pero me dicen me pasa tal cosa y bueno, no sé, uno ya empieza a percibir el mensaje del otro, ¿no? Como qué es lo que le puede estar pasando. Y eso, esa experiencia es clave para atender a una persona, porque ya te da otra, no sé, una forma de analizarlo distinto, ¿no? Capaz que si no hubiésemos pasado mal y de repente en vez de hacer anestesia hubiese dicho, ay, voy a hacer medicina funcional directamente, sin pasar por una crisis personal, probablemente la forma en la que uno atiende o el mensaje que le llega del otro no es de la misma manera. O sea, como que creo que todo lo que pasamos, tanto vos como yo personalmente, es lo que realmente nos hace estar hoy paradas de esta manera. De otra forma probablemente no sea igual, pero porque tocaste fondo, entonces ya entendés lo que le pasa al otro. Pero te iba a decir algo puntual que ahora se me fue con respecto a lo de los pacientes. Esto, que muchas veces terminamos hablando de la salud emocional y casi nada más del el motivo de consulta que vino la persona o terminamos derivando a que hagan alguna herramienta, utilicen alguna herramienta terapéutica holística para trabajar lo que le está pasando. De hecho, bueno, en el staff ahora incluimos a una chica que hace constelaciones, que hace bioexistencia consciente. ¿Por qué? Porque entendemos que más allá de un antecedente de infarto y de gestionar sus hábitos y todo, probablemente haya alguna emoción que también lo impactó para que eso ocurra.